El millonario se erguía con una copa de tequila en la mano, su sonrisa burlona destilando arrogancia. «Si bailas este tango conmigo, amiga», proclamó a viva voz, «me casaré contigo aquí mismo frente a todos». Sus palabras cortaron el silencio expectante del salón de baile y los invitados estallaron en risas. El eco de esas carcajadas rebotaba en los candelabros de cristal, en las paredes doradas y en el suelo de mármol que parecía vibrar bajo los tacones de las damas y los zapatos lustrados de los caballeros. Entre las bandejas de copas y las sombras discretas estaba ella. María López, con su uniforme negro y delantal blanco, contenía el temblor de sus manos mientras la multitud la señalaba como si fuera un espectáculo barato. Todos esperaban verla retroceder, huir o romperse en llanto. Nadie imaginaba que esa noche, en ese mismo salón, el destino daría un giro que acallaría hasta la última de esas risas. Los candelabros brillaban como pequeños soles suspendidos en el gran salón del Palacio de Bellas Artes. La música de la orquesta flotaba en el aire, elegante y precisa, como si cada nota se inclinara ante los invitados de trajes impecables y vestidos de seda que reían con copas de tequila en la mano. En medio de aquel lujo, él dominaba el espacio. Diego Ramírez, el heredero más codiciado de la capital, caminaba con la seguridad de quien nunca había conocido un no. Su traje negro impecable, su chaleco blanco y una media sonrisa de suficiencia lo hacían el centro inevitable de todas las miradas. A un lado, entre bandejas y movimientos discretos, estaba ella, María López, con su uniforme negro y delantal blanco, el cabello recogido en un moño bajo que dejaba ver la delicadeza de su rostro. Sin joyas, sin artificios, solo el silencio de quien había aprendido a ser invisible en medio de tanto derroche. Los invitados murmuraban curiosos cuando Diego alzó la voz. «Damas y caballeros», dijo, golpeando suavemente su copa con una cucharita de plata. «Esta noche quiero proponer un experimento». Algunos rieron, otros esperaban intrigados. Diego avanzó hacia María, que sostenía con ambas manos una bandeja de copas. Sus pasos resonaron en el mármol y al estar frente a ella, extendió la mano con una teatralidad calculada. «María López», pronunció su nombre como si fuera un juego exótico. «Si bailas este tango conmigo, me casaré contigo aquí y frente a todos». El salón explotó en carcajadas. Algunos invitados se taparon la boca fingiendo escándalo. Otros susurraban con crueldad. La orquesta calló por un instante, como si también esperara su reacción. María sintió que la bandeja temblaba entre sus manos. El calor subió a sus mejillas, pero no bajó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y aunque la burla pretendía reducirla a un simple entretenimiento, en esa mirada había algo más, una fuerza silenciosa que nadie supo leer. Él sonrió confiado, seguro de que ella retrocedería. La multitud se acomodó para ver el espectáculo, como si asistiera a una obra de teatro cuyo final ya conocían. Pero María no se movió. Sus dedos apretaron la bandeja, sus labios se cerraron con firmeza. El salón entero quedó suspendido en un silencio expectante. Las risas se expandieron como un eco cruel que retumbaba en cada rincón del salón. El oro de los candelabros y el brillo de los vestidos parecían amplificar la burla. Las damas con lentejuelas plateadas se tapaban la boca fingiendo escándalo, mientras los hombres con copas de mezcal en la mano se inclinaban para no perder detalle. Diego abrió los brazos como si presentara un espectáculo de circo. «¡Mírenla!», exclamó con sorna. «Nuestra querida empleada convertida en princesa por una noche, si es que se atreve». El salón estalló en otra ola de risas. María bajó la mirada. Sus manos se apretaron con fuerza sobre el delantal blanco y en su pecho los latidos se volvían martillazos sordos. No dejaría que vieran su temblor.
No quería darles más motivos para reír, pero esa multitud no se conformaría. Esperaban su vergüenza como quien espera un brindis. «Vamos, María». Diego se inclinó hacia ella, sonriendo con arrogancia. «No tengas miedo, solo es un tango. ¿O acaso no sabes bailar?». La crueldad de la pregunta cayó como un látigo. Algunos invitados soltaron un «oh» teatral, como si la burla hubiera tocado un límite delicioso. Una joven de vestido verde esmeralda murmuró: «Seguro ni sabe que es un tango». María respiró hondo. El aire le quemaba la garganta, pero no alzó la voz. Guardó ese silencio que tantas veces había usado como escudo, aunque por dentro se desmoronaba. Diego giró hacia el público, disfrutando cada segundo. «Señores, creo que pronto tendremos nuestra respuesta. Una empleada solo sirve para limpiar copas, no para bailar con un Ramírez». Las risas se volvieron aún más hirientes. En ese instante, María cerró los ojos por un segundo. Recordó el roce de unos brazos firmes, la música de un bandoneón lejano y la voz de su madre susurrándole cuando niña: «Baila con el corazón, hija, no con los pies». Su respiración se calmó y, al abrir los ojos, no eran los mismos. Había en ellos un brillo oculto, un fuego que nadie esperaba encontrar en esa mujer de uniforme sencillo. El salón, aún risueño, no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El silencio se posó en el salón como una sombra inesperada. Las risas que segundos antes se desbordaban ahora flotaban rotas, inseguras. María levantó lentamente la cabeza. No fue un gesto brusco ni desafiante. Fue como si una fuerza antigua la empujara a mostrar, por primera vez en años, que no era invisible. Sus ojos recorrieron las filas de rostros que la observaban. Vio labios pintados de rojo torcidos en sonrisas crueles. Vio gemelos de oro brillando en las mangas de hombres que creían que la noche era un juego. Al final, encontró los ojos de Diego Ramírez. Él mantenía esa sonrisa arrogante, confiado en que tenía el poder de decidir el destino de todos. «¿Qué pasa, María?», cuestionó con sorna, lo bastante alto para que todos escucharan. «¿Acaso piensas aceptarlo?». Ella no contestó. Colocó con cuidado la bandeja en una mesa cercana. El sonido de las copas de cristal al entrechocar fue nítido, como un disparo en medio del silencio. Algunos invitados se sobresaltaron, otros inclinaron el cuerpo hacia adelante, seguros de que estaban a punto de presenciar la humillación final. Diego dio un paso hacia ella. «Vamos», dijo, inclinándose con fingida cortesía. «No tengas miedo, es solo un tango, aunque claro, puede que no estés a la altura». Una carcajada seca escapó de un hombre de traje fino. «Qué atrevida», comentó, deleitado. Una empleada creyéndose bailarina. La mujer del vestido verde esmeralda contuvo el riso. «Seguro se enreda en sus propios pies». María escuchó todo, pero no apartó la vista de Diego. Había aprendido a soportar el veneno de las palabras, el peso de las miradas que la reducían a nada. Sin embargo, esa noche algo distinto vibraba en su interior. Respiró hondo. El aire llenó sus pulmones como si lo hubiera retenido por años. Enderezó los hombros y, con paso firme, avanzó hacia el centro del salón. El murmullo de los invitados se elevó como una ola. «¿La vieron?», susurró una dama de cabello plateado. «Se atrevió». La sonrisa de Diego se ensanchó, complacido de tener aún el control. Extendió su mano teatralmente, como un actor que disfruta la atención. «Entonces, ¿aceptas bailar este tango, amiga?». Las miradas se clavaron en ella con una intensidad casi insoportable. La orquesta aguardaba inmóvil, los violines en el aire, los dedos de los músicos congelados sobre las cuerdas. El tiempo se había detenido en aquel palacio iluminado por candelabros. María no respondió con palabras. Dio otro paso, luego otro, hasta que estuvo frente a él. El corazón de Diego latía con la emoción del espectáculo que había creado.
Pero cuando la mano de María se posó sobre la suya, algo cambió. Era un contacto firme, seguro, inesperado en alguien a quien todos habían dado por derrotada. El salón entero estalló en un murmullo de incredulidad. Nadie respiraba normalmente. Nadie sabía qué pasaría en los segundos siguientes. Y sin embargo, todos sentían que estaban a punto de presenciar algo inolvidable. El director de la orquesta levantó la batuta con gesto inseguro, mirando de reojo a los invitados. Nadie quería ser el primero en romper aquel silencio insoportable. Fue Diego quien dio la orden con un chasquido de dedos. «Un tango», ordenó con tono triunfal. «Que todos lo recuerden». Las primeras notas del bandoneón se deslizaron como un suspiro melancólico, llenando cada rincón del salón. El violín acompañó con un lamento suave y, de pronto, la atmósfera cambió. La burla dio paso a la expectativa. Diego tomó a María por la cintura, confiado. Su mano se posó con fuerza, como si quisiera marcar que él estaba a cargo. «Relájate», susurró con ironía. «Solo tienes que seguirme». Pero María no reaccionó como esperaba. No tembló, no titubeó. Sus ojos, clavados en los suyos, brillaban con una calma que lo descolocó. El primer paso resonó sobre el mármol. Diego guió con movimientos amplios, exagerados, buscando el riso de los espectadores. La multitud contuvo el aliento, esperando que ella tropezara, que perdiera el equilibrio, que confirmara la broma. Pero no lo hizo. María se deslizó con una naturalidad que nadie podía entender. Su falda sencilla rozaba el suelo con precisión exacta. Sus pies parecían conocer la memoria de cada acento de la música, sin titubeos, sin miedo. Diego arqueó una ceja, incrédulo. Intentó un giro rápido para ponerla en aprietos, pero ella lo siguió como una sombra perfecta, sin esfuerzo. El murmullo entre los invitados se volvió audible. «Mira cómo se mueve», susurró alguien. El sudor comenzó a perlar la frente de Diego. No podía permitir que esa mujer, a quien había querido humillar, brillara más que él en su propio juego. Apretó con más fuerza su cintura, casi con rabia, y susurró entre dientes: «¿De dónde aprendiste a moverte así?» María no contestó, solo bajó la mirada por un instante, y en ese gesto silencioso se dibujó algo más fuerte que 1000 palabras. Memoria, dolor y una voz ausente que aún susurraba en su corazón. Los músicos también parecían percibirlo. El bandoneón lloraba con más intensidad. El violín gritaba con notas agudas. El tango ya no era una burla. Se estaba convirtiendo en un duelo. El público, fascinado, se inclinaba hacia adelante. Nadie reía ahora. Los abanicos se cerraron de golpe. Las copas de tequila quedaron olvidadas en las mesas. Todo el lujo de aquel palacio se reducía a una sola escena, la de una empleada anónima desafiando al millonario frente a todos con la pureza de su baile. Lo que hasta hacía minutos era motivo de risa, comenzó a transformarse en un temblor secreto de respeto. El tango avanzó como una corriente eléctrica que atravesaba a todos los presentes. Cada nota del bandoneón se clavaba en la piel. Cada golpe del contrabajo hacía vibrar las paredes doradas del salón. Los invitados, que al principio reían, ahora estaban hipnotizados por una escena que nadie imaginó. María giraba con una precisión que parecía imposible para alguien con un uniforme de empleada. Sus pies rozaban el mármol sin error, marcando el compás con una seguridad que no admitía dudas. Cada movimiento suyo tenía la fuerza de quien ha amado en silencio, de quien guardó durante años un fuego secreto. Diego intentó recuperar el control, la jaló con brusquedad, guiándola hacia un giro más rápido, esperando que tropezara. Pero María respondió con una fluidez sorprendente.
Su falda giró como un ala oscura y sus brazos encontraron el equilibrio perfecto. El público murmuró con asombro. ¿La vieron?, susurró una dama de abanico rojo. Ella no solo baila, ella domina. Un hombre de bigote canoso negó con la cabeza incrédulo. Esto no es casualidad. Esa mujer está entrenada, se nota. Diego sonrió forzosamente, aunque por dentro le ardía la humillación. Su juego se le escapaba de las manos. Lo que debía ser una broma cruel se transformó en un espectáculo que lo exponía a él. «No te confíes», le dijo entre dientes mientras retrocedía con pasos más violentos. María lo sostuvo con la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con algo que nadie en la sala había visto jamás en ella, una dignidad feroz, silenciosa, imposible de quebrar. El tango creció. La orquesta, contagiada por la intensidad, aumentó la fuerza de sus notas. Los violines chirriaban, el piano golpeaba con ímpetu y el bandoneón se desangraba en cada acorde. María dio un paso adelante, obligando a Diego a retroceder. Fue imperceptible para muchos, pero quienes conocían el lenguaje del tango lo notaron. Ella no seguía, ella conducía. Un aplauso aislado sonó al fondo. Nadie se atrevió a secundarlo, pero el eco de esas palmas rompió el aire cargado. Diego apretó la mandíbula como animal acorralado. «¿Quién eres?», le susurró al oído con un tono que ya no era burlón, sino desesperado. María no respondió. Se dejó llevar por la música, por la memoria de su madre en las tardes donde el tango era un refugio. Cada paso era una ofrenda a esa voz perdida que aún vivía en su pecho. Los invitados ya no la miraban con desprecio. Había asombro, respeto y en algunos ojos un destello de envidia. El ridículo que todos esperaban se transformó en un milagro inesperado, y mientras la música seguía ardiendo en el aire, una certeza comenzó a flotar en el salón. Esa mujer no estaba ahí para ser humillada. Estaba ahí para desatar una verdad que nadie imaginó. El tango ardía como un incendio imposible de apagar. La orquesta, encendida por la energía del momento, tocó con una fuerza que hizo temblar los candelabros de cristal. Nadie se atrevía a hablar. El lujo del salón se transformó en un teatro silencioso donde todos eran testigos de un misterio que se desplegaba ante sus ojos. María giraba con una precisión hipnótica. Cada paso era un golpe de memoria. El roce del bandoneón le recordaba las tardes en que su madre, en un patio humilde, la hacía girar entre sábanas tendidas. «Baila con el corazón, hija, no con los pies». La voz de aquella mujer volvió ahora nítida y le devolvió la fuerza que creía perdida. Diego intentaba imponerse, empujaba, jalaba, marcaba pasos violentos, pero cada intento de controlar la dejaba más expuesto. Su rostro, que al inicio era una máscara de soberbia, se contraía ahora con la tensión de quien empieza a perder. El sudor perlaba su frente. Sus labios apretados delataban el miedo a quedar en ridículo. «Esto no puede ser real», murmuró una mujer de vestido dorado con los ojos fijos en María. «Mírala bien», contestó un hombre mayor con voz ronca. «Esa mujer no aprendió en secreto. Esa mujer nació para esto». Los pasos de María se volvieron más audaces. Un giro arriesgado la dejó de espaldas a Diego y al mirarlo sobre su hombro, su mirada destiló una seguridad que heló la sangre del millonario. No era la empleada sumisa que él había querido exponer. Era alguien más. La multitud contenía el aliento. En cada pausa de la música, en cada silencio entre compases, el corazón de todos se detenía. Hasta los camareros, ocultos en las sombras del salón, abandonaron sus bandejas para mirar. María cerró los ojos un instante y se dejó arrastrar por la melodía. En su mente apareció la imagen de su madre, de su risa, de sus manos guiando las suyas cuando apenas era una niña. El dolor de la pérdida se transformó ahora en fuerza.
Cada movimiento era un diálogo con aquel fantasma amado que aún vivía en ella. Diego lo sintió. Sintió que la mujer que quería ridiculizar estaba bailando con un aliado invisible, con una fuerza imposible de doblegar. Sus dedos se aferraron con desesperación a la cintura de María. «¿Quién eres?», susurró con rabia contenida. María abrió los ojos y en medio de aquel salón cargado de lujo y crueldad, lo miró con calma. No dijo nada, pero su silencio fue más humillante que cualquier palabra. La música alcanzó un crescendo, los violines se desgarraron, el piano golpeó como un trueno y el bandoneón lloró como si se rompiera por dentro. El público se puso de pie, arrastrado por una emoción que no podían contener. Lo que comenzó como una burla se transformó en un ritual, y todos entendieron que estaban presenciando algo irrepetible. El tango alcanzaba alturas imposibles. La música era un rugido que hacía temblar los vitrales, un lamento y un grito al mismo tiempo. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía que, si alguien respiraba con fuerza, el cristal de los candelabros se rompería. María giraba con una gracia implacable. No había tropiezo, no había error. Cada movimiento era perfecto, como si la música estuviera escrita para ella. Su vestido sencillo se movía con una dignidad inesperada, como si las telas humildes se transformaran en seda bajo la luz del salón. Diego, en cambio, estaba cada vez más torpe. La arrogancia de sus primeros pasos había desaparecido. Ahora lo guiaba la desesperación. Intentaba imponer giros bruscos, cambios de ritmo violentos, pero cada vez que lo hacía, era él quien perdía el equilibrio. María, en cambio, fluía con naturalidad, obligándolo a seguirla sin que nadie lo notara. «Esto es imposible», masculló entre dientes, con los labios pegados a su oído. María lo oyó, pero no respondió. Sus ojos se mantuvieron fijos en un punto invisible, en un recuerdo sagrado, donde su madre aún bailaba a su lado. No necesitaba palabras. Su silencio era un arma más afilada que cualquier frase. En las filas superiores, los invitados comenzaron a murmurar con otro tono. Ya no eran risas, ya no era burla, eran susurros cargados de asombro. «Yo la conozco», dijo una mujer entrecerrando los ojos. «Esa mirada, esos giros, no puede ser», respondió un hombre a su lado. «Ella desapareció hace años». Abajo, junto a las mesas, un empresario levantó su copa sin apartar la vista. «Esa mujer no es una simple empleada. Tiene el arte en las venas». La tensión creció aún más cuando Diego, desesperado por recuperar la atención, intentó un movimiento arriesgado. Jaló con brusquedad a María para hacerla girar de espaldas y atraerla contra su pecho, pero la fuerza fue tan torpe que casi la derriba. Un grito ahogado recorrió el salón. María, sin embargo, no cayó. Se sostuvo con una firmeza que dejó a todos sin aliento. Sus pies encontraron el compás exacto y en lugar de la caída que todos temían, ejecutó un giro impecable que la dejó frente a Diego con el rostro a centímetros del suyo. El público estalló en un aplauso espontáneo. No era común aplaudir en medio de un baile, pero nadie pudo contenerse. El salón vibró con una energía desconocida. Admiración, incredulidad, emoción pura. Diego, enrojecido, apretó los dientes. Sintió como la noche que debía reafirmar su poder se estaba convirtiendo en su mayor humillación. Y lo peor, cada mirada estaba sobre ella, no sobre él. La música siguió creciendo, como si presintiera que algo estaba por revelarse. Y en ese instante muchos empezaron a entender que María López no era la mujer que todos habían creído. El último acorde del bandoneón se estiró en el aire como un hilo invisible que nadie quería soltar. Los violines se apagaron en desesperación. El piano dejó escapar una nota grave y, de pronto, el silencio fue absoluto. María permaneció inmóvil,
con la respiración agitada y el rostro encendido por el esfuerzo. Diego la sostenía aún, pero sus manos temblaban. La máscara de seguridad se había desmoronado. Ahora era él quien parecía pequeño frente a ella. El público no aplaudió de inmediato. Estaban demasiado impactados. El eco del tango aún vibraba en los huesos de cada invitado. Nadie sabía si debía romper ese instante sagrado con un ruido tan vulgar como unas palmas, hasta que un aplauso solitario sonó desde el fondo del salón. Un hombre mayor de cabello blanco y traje oscuro dio el primer golpe con sus manos. Le siguió otro y otro, hasta que en segundos el palacio entero se levantó en un estruendo. Los aplausos resonaban como truenos. Algunos gritaban «¡Bravo!». Otros lloraban sin entender por qué, y muchos se miraban entre sí con incredulidad. La empleada, que minutos antes había sido objeto de burla, había conquistado cada corazón en esa sala. María bajó la mirada con humildad, aceptando aquel reconocimiento que nunca había buscado. Pero Diego estaba petrificado. Sus mejillas ardían de vergüenza. El aplauso no era para él. Nunca lo había sido, y esa verdad lo desgarraba. En medio del estruendo de las palmas, una voz se alzó clara, fuerte, rompiendo el aire. Esta mujer no es una desconocida. El salón entero cayó al instante. Las manos se detuvieron, las respiraciones se congelaron. Todos giraron hacia el hombre que había hablado. Un anciano elegante, sentado en primera fila con un pañuelo blanco en el bolsillo. Se puso de pie con lentitud. Su mirada se clavó en María y sus labios temblaron antes de pronunciar las siguientes palabras. Ella es la hija de Carmen López, la gran bailarina. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Carmen López, del Teatro de Bellas Artes. Imposible. Ella murió hace más de una década. Los ojos de María se humedecieron al escuchar ese nombre. Su pecho se contrajo como si un nudo invisible la ahogara. Nunca había querido escuchar esa verdad en público. Nunca quiso cargar con eso frente a extraños, pero ya no había forma de ocultarlo. El anciano dio un paso adelante, conmovido. Lo reconocí en sus giros, en la fuerza de sus brazos. Dijo con voz trémula, «Bailas igual que tu madre, con el mismo corazón puro». El salón estalló en un murmullo aún mayor, mezclado con lágrimas y asombro. María, con la voz quebrada, apenas alcanzó a susurrar, «Sí, soy su hija». El secreto estaba revelado. El murmullo del público era ensordecedor. Algunos no podían creer lo que habían oído. Otros trataban de recordar funciones antiguas en las que la mítica Carmen López brilló en los escenarios mexicanos. Diego tragó saliva. El apellido le sonaba demasiado, pero jamás habría imaginado que la mujer que servía copas en su propio palacio tuviera esa sangre en las venas. María permaneció de pie, con la respiración agitada, sin saber si debía huir o resistir. Sus manos temblaban, no por vergüenza, sino porque el pasado se había abierto como una herida que nunca terminó de cerrar. El anciano que la había reconocido avanzó despacio hasta quedar frente a ella. «Tu madre fue una leyenda», dijo con la voz quebrada por la emoción. «La vi bailar en esta misma ciudad hace tantos años. Nadie tenía su fuego, y ahora lo veo en ti». María bajó la mirada conteniendo las lágrimas. «Mi madre murió cuando yo era apenas una niña», susurró. «La enfermedad la consumió en silencio, lejos de los escenarios, lejos de todo». Los invitados escuchaban en silencio absoluto. Hasta los más arrogantes, los que antes habían reído, estaban ahora conmovidos. María continuó, con la voz entrecortada. «Tras su muerte busqué a mi padre, pero me cerró la puerta. Nunca quiso reconocerme como hija. Para él, yo solo era un error». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Una dama de collar de perlas se llevó la mano al pecho. «¡Qué crueldad!», exclamó.
María respiró hondo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Crecí sola, con la memoria de mi madre como único guía. Aunque tenía el baile en la sangre, lo abandoné. No soportaba escuchar la música sin sentir su ausencia. Terminé buscando trabajo donde pude y aquí encontré este lugar. Ser empleada era mi forma de sobrevivir y ocultar quién era. La sala estaba muda. Nadie se atrevió a romper ese momento. Diego, sintiendo que la atención del público se le escapaba por completo, intervino con una voz cargada de ironía. Entonces decidiste esconderte tras un uniforme. Tiene sentido. Mejor quedarte en las sombras que enfrentar la vergüenza de un fracaso. María lo miró con calma. Sus ojos no mostraban rabia, sino algo más profundo. No era vergüenza, era dolor. Bailar era volver a perderla cada noche. Por eso callé, por eso me escondí. El anciano apoyó una mano temblorosa en su hombro. Pero esta noche la trajiste de vuelta. Tu madre está aquí en cada paso tuyo. Las lágrimas por fin se deslizaron por el rostro de María. No eran de tristeza, sino de liberación. El público entero contenía el aliento. La empleada se había convertido en la heredera de una leyenda ante sus ojos, y el millonario que pretendía humillarla estaba reducido a un eco incómodo en medio de esta revelación. Diego dio un paso adelante, sacudiendo polvo invisible de su chaqueta. Sus labios temblaban entre la rabia y la incredulidad. No podía permitir que esa noche, diseñada para exhibir su poder, terminara coronando a la mujer que él había tratado como un simple entretenimiento. «¡Basta de teatro!», exclamó alzando la voz sobre el murmullo emocionado. «No se dejen envolver por una historia lacrimógena. Puede que esta mujer sepa mover los pies, pero sigue siendo una empleada que sirve copas en mi casa». El silencio cayó de golpe, pesado. Los invitados se miraron entre sí, incómodos. El tono de Diego, lejos de imponer respeto, sonaba desesperado. Una dama de cabello platinado lo observó con dureza. «No hagas así», dijo con voz firme. «Lo que vimos no fue un capricho, fue arte». El anciano que había reconocido a María levantó la mano indignado. «¿Empleada? No, señor Ramírez. Esta mujer lleva en la sangre el legado de Carmen López, y esta noche lo demostró ante todos nosotros». Los murmullos se intensificaron. Había indignación, rumores de desaprobación hacia el millonario que minutos antes era el centro de la atención. Diego apretó los puños, avanzando hacia María. «¿Y tú?», dijo con voz amarga. «¿Acaso disfrutas esto? ¿Disfrutas verme en ridículo?». María lo miró sin bajar la cabeza. La temblorosa muchacha que sostenía una bandeja había desaparecido. En su lugar estaba una mujer erguida, con lágrimas secas brillando en su rostro y una dignidad imposible de quebrar. «No busqué humillarte, Diego. Solo acepté tu reto. Tú mismo me llamaste al centro del salón». Los invitados asintieron en silencio. Era cierto, todos lo habían oído. Ella no buscó protagonismo. Se oyó una voz entre el público. «Fue usted quien la expuso». El color se esfumó del rostro de Diego. Nunca en su vida alguien lo había enfrentado así, y menos aún frente a toda la élite reunida en su palacio. «Esto es absurdo», bramó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. María respiró hondo. «Nada de esto es absurdo. Soy hija de una madre que me enseñó a bailar con el corazón. Y aunque lo oculté por años, esta noche lo volví a encontrar». Un aplauso espontáneo envolvió la sala. Esta vez no era tímido ni aislado, era un rugido colectivo. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con fervor. Diego quedó rodeado por aquella ovación que no le pertenecía. Intentó sonreír, pero su gesto se quebró. El poder que siempre lo había protegido se deshacía ante sus propios ojos y en ese instante comprendió algo que lo atravesó como un cuchillo. La humillación ya no era de María, era suya.
Mientras los aplausos retumbaban, Diego levantó las manos pidiendo silencio. Le costaba respirar. Sintió la presión de 100 miradas atravesándolo como cuchillos. «Escúchenme», dijo con voz temblorosa que intentó sonar firme. Todo esto fue un malentendido. Un murmullo de desconfianza se levantó entre los invitados. Nadie parecía creerle. Diego dio un paso hacia María. «No quise ofenderte», añadió forzando una sonrisa. «Lo que pasó aquí fue inesperado. Admito que me equivoqué en la forma, pero...» Hizo una pausa dramática. «Quizás el destino quiso que nos conociéramos así». La palabra «destino» flotó en el aire pesado. Algunos se miraron con incredulidad, otros con indignación. «¿Destino?», repitió una mujer de vestido rojo, casi escupiendo la palabra. «La humillaste frente a todos». Diego ignoró el comentario. Se acercó más a María, extendiendo la mano con gesto solemne. «María López», pronunció con énfasis en el apellido, como si quisiera apropiárselo. «Hoy has demostrado quién eres. Una mujer fuerte, un artista de verdad. Te pido que me perdones». El silencio fue denso. Todos aguardaban la respuesta de María. Ella lo observó en silencio. Su respiración era serena, pero en su interior un torbellino de recuerdos y emociones la atravesaba. Recordó el momento en que su madre le dijo que la dignidad no se negociaba, que la pureza del corazón valía más que cualquier riqueza. «Perdón», dijo finalmente con voz firme. «¿Sabes qué significa esa palabra, Diego? No es un truco para limpiar tu orgullo herido. El perdón es un acto de verdad, y tú aún no lo entiendes». El público reaccionó con un murmullo intenso. Nadie se había atrevido a hablarle así a Diego Ramírez. Él retrocedió medio paso, desconcertado. «Puedo cambiar, te lo prometo», balbuceó. María negó con suavidad. «No busco que cambies por mí. Si algún día lo haces, será por ti mismo». El anciano, que había reconocido a María, alzó la voz. «Esta mujer no necesita de tu apellido ni de tu dinero. Tiene lo más grande, la dignidad que intentaste arrebatarle». Un aplauso inmediato lo secundó. La sala entera volvió a ponerse de pie. Esta vez no solo era para admirar el baile, sino para defender a María. Diego quedó acorralado. Su última maniobra se deshizo en sus manos. María respiró profundo y con una serenidad que cautivó a todos. Dijo: «No guardo rencor, Diego, pero no volveré a entrar en tu juego. Esta noche no cambió mi destino, cambió el tuyo». El público estalló en vítores, y Diego, derrotado, bajó la cabeza por primera vez en su vida. El salón del Palacio de Bellas Artes ya no era el mismo. Las risas crueles de hacía apenas una hora se habían transformado en un coro de vítores y aplausos que parecía no tener fin. Nadie hablaba de Diego, ni de su riqueza, ni de sus excentricidades. Todo giraba en torno a María. Ella permanecía en el centro, aún con su uniforme puesto, las lágrimas corriendo por su rostro y los ojos encendidos por una luz que nadie había visto en toda la noche. La mujer invisible había dejado de serlo para siempre. El anciano, que la había reconocido, levantó una copa. «Hemos sido testigos de un milagro», dijo con solemnidad. «No solo el regreso del espíritu de Carmen López, sino la redención de su legado en la fuerza de su hija». Los invitados se unieron a él, levantando copas, algunos coreando su nombre: «María, María». Diego, en un rincón, observaba con el rostro pálido. Nadie lo miraba con admiración. Los mismos que solían reírle las gracias ahora evitaban su mirada. La humillación era total, pero distinta a la que él había intentado provocar. Esa llevaba el peso de la verdad. María respiró hondo, dio un paso adelante y alzó la voz clara, firme, resonando en cada rincón.
No busqué esta noche, no pedí estar en el centro, pero aprendí que esconder quiénes somos también es una forma de abandono. Durante años callé por dolor, por miedo. Hoy entendí que mi madre no murió del todo, porque sigue viva en cada compás que bailo. Un murmullo emocionado recorrió el salón. Algunos lloraban abiertamente. El perdón existe, continuó ella. Pero no se trata de disculpar la crueldad, sino de no dejar que nos robe lo que amamos. Esta noche no bailé para Diego ni para ustedes. Bailé para honrar a mi madre y para probar que, incluso en medio de la humillación, hay esperanza. El público estalló en un aplauso ensordecedor. Esta vez los músicos también se sumaron, golpeando sus instrumentos con respeto, como si cerraran un ritual. Diego intentó abrir la boca, pero no salió sonido alguno. María lo miró por última vez con serenidad. Ojalá algún día descubras que la verdadera grandeza no está en el dinero ni en las burlas, sino en la capacidad de conectar con un corazón puro. Él bajó la cabeza. No había respuesta posible. La orquesta, por iniciativa propia, retomó una melodía suave, no de burla ni de espectáculo, sino de homenaje. María, con pasos tranquilos, se dirigió hacia la salida del salón, y mientras avanzaba, los aplausos de todos marcaron el ritmo de una despedida triunfal. Esa noche, la Ciudad de México grabó un solo nombre, y no sería el de Diego Ramírez. Esa noche quedó marcada en la memoria de todos los presentes. Lo que comenzó como una burla de poder terminó revelando la fuerza silenciosa de una mujer que cargaba dolor y abandono, pero que nunca perdió la pureza de su corazón. María López no necesitaba riquezas ni apellidos reconocidos para brillar. Le bastó la conexión con la memoria de su madre, la esperanza que guardó desde niña y el valor de enfrentar el desprecio sin bajar la mirada. Su baile no fue solo un espectáculo, fue un acto de redención, un puente entre un pasado herido y un presente luminoso. Diego Ramírez, en cambio, aprendió de la forma más dura que la arrogancia nunca resiste a la dignidad. El lujo, los aplausos comprados y las falsas amistades se deshicieron en segundos cuando la verdad quedó al desnudo. Si pidió perdón, comprendió que el perdón no se exige, se gana con humildad y con cambio. El salón entero fue testigo de un milagro sencillo, pero inmenso, como una mujer que parecía invisible se convirtió en símbolo de respeto y esperanza. Porque al final, lo que permanece no son las burlas ni la riqueza, sino la capacidad de perdonar, de mantener la fe en la familia, de honrar a quienes amamos y de bailar, incluso en medio del dolor, con el alma abierta. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué te emocionó más. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos un me gusta.